¿Y si Javier Milei gana en primera vuelta? Pero antes te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, actives la campanita que te va a avisar cada vez que subamos contenidos exclusivos, les des like y que los comentes, porque, ¿sabes qué? Te leo y te respondo. ¿Y si Javier Milei gana en primera vuelta, sin balotaje, el 22 de octubre, qué pasa? Bueno, es una pregunta que empiezan a hacerse no solo los encuestadores. Ustedes ya saben qué pienso yo de los encuestadores, sobre todo de los que se ponen a hacer predicciones con los porcentajes de votos que después no se dan. Aunque en privado digan, no, yo lo anticipé, un verso. Sino con los estudios cualitativos y con lo que empieza a extenderse en los tres principales partidos que se ponen en disputa la presidencia en las elecciones generales. La Libertad Avanza, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. En la Libertad Avanza confían en que esta efervescencia que hubo post-triunfo los deposite acaso en una posible victoria sin necesidad de recurrir a la segunda vuelta de noviembre. ¿Cómo piensan eso? Bueno, porque creen que hay que reforzar la campaña en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, lugares ambos donde se presentó hace 2 años el movimiento de los liberales, en un caso con Milei, en otro caso con Espert, y en esta oportunidad sacaron menos votos de lo que salió en la general. Apuestan justamente a mejorar esa performance que los puede catapultar, según ellos, en el triunfo en primera vuelta, pero además tratando de mejorar en algunos puntos del país la fiscalización. Siguen insistiendo con que en muchos lugares no estaban sus boletas o que no se podía votar a los libertarios porque de alguna manera no aparecía cómo hacerlo. No hay ninguna denuncia en la justicia electoral al respecto, pero esa sensación les quedó internamente como para tratar de suplir esos votos que ellos dicen que se disimularon para otro lado. También esa lógica de ver la posibilidad de acercarse al poder, acaso pueda explicar por qué Javier Milei en las últimas semanas, sobre todo de las PASO, moderó algunas de las propuestas. La dolarización ya no es de un día para el otro, algunos cambios en la salud pública y en la educación pública son cambios de segunda y de tercera generación. Se habla de 35 años para volver a poner a la Argentina en un lugar mundial de preeminencia. En fin, el famoso teorema de Baglini, que hace que cuanto uno está más cerca del poder, más lógicas y racionales son sus propuestas y viceversa. Esto también está instalado en los centros de campaña de tanto el oficialismo como de la oposición, aunque con diferentes miradas al respecto. Massa y su gente han tratado de polarizar con Milei, tratando de ningunear a Patricia Bullrich desde el 13 de agosto, cuando se consagraron los resultados de las primarias. Pero lo que ha pasado y lo que han empezado a detectar en Unión por la Patria es que la caída en las encuestas que maneja el oficialismo respecto a la candidatura de Patricia Bullrich hace que muchos de esos votos se hayan fugado hacia Milei y no necesariamente hacia Massa, acercándolo a Milei y subiéndolo en los números que manejan en el comando oficialista. De alguna manera los lleva a una contradicción. ¿Seguimos polarizando con Milei o empezamos a poner también en el centro de la discusión a Bullrich para levantarla y que le saque votos a Milei? Bueno, en esas discusiones está el oficialismo, mientras tiene sus propios líos con la situación económica. Por si alguien se olvida, el candidato oficialista es el ministro de Economía. Y si bien tiene medidas para ofrecer, como ya contamos acá, para tratar de mejorar sus números en la campaña,
también tiene sus limitaciones producto de la fragilísima situación económica en la que está el país. En Juntos por el Cambio también toman nota de la caída en las encuestas de Patricia Bullrich y de que gran parte de los votos de Horacio Rodríguez Larreta, que perdió en la primaria, no se quedaron con Bullrich. En algunos casos se fueron con Massa, en otros se quedan con Bullrich, pero Bullrich pierde voto propio que se fue para Milei, el que para mucha gente que votó a Bullrich, o para alguna gente que votó a Bullrich, creen que interpreta mejor el cambio, la ferocidad del cambio, que era algo que mostraba Bullrich en los comienzos de la campaña, sobre todo cuando quería diferenciarse de Horacio Rodríguez Larreta. En Juntos por el Cambio saben que están terceros hoy, cuando falta apenas un poco más de un mes para las elecciones generales, pero confían en que levanten a partir de que se desinfle Milei y que el efecto Melconian, el ministro de Economía designado por Patricia Bullrich si llegara a ganar las elecciones, le da un margen de maniobra mayor en un aspecto donde ella fallaba, nada menos que en el económico. Habrá que ver si estos postulados de los que se habla tanto en Juntos por el Cambio como en Unión por la Patria respecto a la posibilidad de que gane Milei en primera vuelta los activa de una manera más lógica y más batalladora con vistas al último tramo de la campaña. Ahora, sobre los efectos que puede tener un triunfo en primera vuelta de Milei, los voy a dividir en dos aspectos. El primero, político. Un triunfo de Milei en primera vuelta rompe el sistema político argentino tal como lo hemos conocido hasta ahora. Si no está roto ya, pero lo disimulan, porque todavía está la campaña. Juntos por el Cambio estallaría. Se rompería la alianza de radicales y del PRO, como ya está pasando en algunos distritos importantes del país. O quieren que les hable de la ciudad de Buenos Aires, o quieren que les hable de Mendoza y algunos otros más. También entraría en crisis Unión por la Patria. Ya sería a cara descubierta y ante la luz pública la ruptura con el sector de Alberto Fernández, con el presidente de la Nación, que sigue andando fantasmal por la vida, y habrá que ver cómo sigue la relación entre Massa y el kirchnerismo, sobre todo el de la Cámpora. ¿Y qué va a pasar dentro del kirchnerismo? ¿Qué va a pasar con Kicillof? ¿Un triunfo en primera vuelta de Milei acaso signifique que Kicillof no es reelecto y es electa, sí, la candidata de Milei en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, que no tiene ninguna experiencia en tareas ejecutivas? Desde el punto de vista económico, se lo dejo a Maxi Montenegro, ese escenario, lo sabe mejor que yo. Es el lunes 23, horas después de un potencial triunfo en primera vuelta de Milei, la economía argentina, los mercados, el dólar, ¿van a estar como si nada? Difícil preverlo. Difícil prever que eso vaya a ser así. Pero son escenarios que se empiezan a tejer de la mano de señales no solamente de las encuestas, sino de lo que pasa en la calle y de lo que pasa, insisto, en estudios cualitativos con quien votó a Milei y con quien no votó a Milei y cree que tal vez no estaría mal votarlo. Habrá que esperar hasta el 22 de octubre a ver si esto sucede realmente o si, como implican los escenarios más lógicos, vamos a una segunda vuelta. Pero atención, que esos escenarios más lógicos, en ninguno se previó que Milei podía ganar en las PASO, con casi el 30% de los votos.